voy a dar dos líneas sobre Elizabeth Silvestri, que me imagino la mayoría de las personas aquí las conocen bastante bien. Ella es doctora en biología, ha hecho un máster de bioconstrucción IBN, especialista en biología del hábitat, ha trabajado en el campo sanitario, en la última etapa como jefe de citogenética y biología molecular. Espero que sobre esto no nos vas a molestar demasiado. En la actualidad centra su labor profesional en el campo de la salud ambiental, colabora con profesionales de la salud y arquitectos como asesora en biohabitabilidad, en el diseño, la construcción y la rehabilitación de espacios. Es docente en biohabitabilidad en varios másteres y posgrados. También en algún curso nuestro sobre Passive House hemos tenido el placer de tenerla como profesora. Y es autora del libro Casa Saludable del 2009 y recientemente acaba de salir un libro suyo que se llama Vivir sin tóxicos, ¿no? Así te dejo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, buena tarde. Bueno, en principio, primero de todo, agradecer al PEP, ¿no? A la plataforma, y al Oliver, que m'ha estat més en contacte, pues el que me hayan invitado a que compartir con vosotros. Y felicitaros por el título. O sea, realmente dice mucho de por dónde, pues lo que estabais comentando ahora, pues queréis que por dónde vaya la plataforma. Porque claro, yo de otra forma no lo entiendo, pero no la plataforma, cualquier forma de construir. Porque en realidad el fin de construir, de hacer un edificio, de hacer un domicilio, es para que se pueda promover la vida de las personas y que se pueda hacer de una forma saludable. Entonces, cualquier edificio que impida o que comprometa la salud de sus usuarios, pues ahí es donde tenemos que falta un anclaje importante. Personas y kilovatios. Y está bien también el principio personas, porque hasta ahora yo creo que solo os habéis ocupado de los kilovatios, ¿no? O sea, números muchos, y ahora será interesante también ver qué pasa con las personas, qué números necesitamos las personas para estar bien en esas casas, porque de kilovatios no os voy a hablar, porque creo que lo tenéis bien resuelto. O sea, está muy claro, está muy bien hecho, sabemos todos dónde tienen que ir los edificios, evidentemente. Y como ahora de alguna manera el compañero, no, yo diría como un titular sería, ya estáis construyendo ahora las casas del futuro, ¿no? O sea, de cuando venga el código técnico, pues estaréis en medio del campo y esto funciona. Entonces, bueno, sería ese cero nulo, ¿no? A nivel de gasto energético, pero estaría súper bien si se pudiera encajar con un 100% de biótica. O sea, llegar a esa unión en que una casa sea 0%, bueno, que no gaste energía, ¿no? Muy eficiente, ¿no? Y un 100% biótica para las personas, pues eso sería realmente lo que se indicaría que se están haciendo bien las cosas, porque si no siempre vamos haciendo, se adelanta, pero después hay que volver a solucionar estos problemas que se han generado por no haberlos tenido en cuenta, y ahora ya sabemos, yo creo, muchas cosas como para dejarlas en el tintero. Bueno, esto es vuestro, ya lo veis, os lo he cogido del tríptico. Entonces, es interesante vuestro posicionamiento en el sentido de decir, bueno, esta calidad del ambiente interior tiene que ir muy de la mano en que los factores físicos, los factores químicos y los factores biológicos estén contemplados de manera, insisto, que ese espacio sea muy biótico. Y cuando digo biótico, aquí también nos vamos a saltar el código técnico, saltar en el mejor sentido de la palabra, es decir, lo vamos a cumplir todos al 100%, porque el paso que vamos a dar es a ir a unos estándares que van a ser los de nuestra biología, los de nuestro cuerpo. Cómo nos sentimos bien, qué cantidades, qué unidades necesitamos. Cuando vamos a medir, mediremos qué necesita mi cuerpo. Y el mejor referente es ese referente de la naturaleza, del ambiente en el que nosotros estamos a gusto y estamos bien. Entonces, si llegáramos a ese punto, que es donde entronca con lo que Michelle nos estaba comentando, de que supongo que te referías a Petra Heavens, ¿no? la arquitecta del IEB, del Instituto Español. Era fundador de la plataforma. También era fundador. Bueno, no sé, ahora es Petra Heavens, en estos momentos la presidenta. Entonces, pues que esto vaya unido es que es de la única manera, es decir, vamos a hacer casas, insisto, muy eficientes y que sigan los parámetros de la biohabitabilidad. Y para traducirlo, no es una palabra, todo lo que empieza por bio es moda, como la sostenibilidad, todo el mundo es sostenible, no. Esto es espacios habitables desde el punto de vista de la biología humana.
Entonces ahí es cuando decimos, bueno, ¿y cómo funciona mi cuerpo? Pues os digo que cuando apliquemos esto, nuestras casas, nuestros edificios, todas evidentemente estarán dentro de los parámetros que el código técnico nos ponga de aquí a unos años fijo, sin saber los que nos va a poner, igual que ahora estabais hablando lo mismo con los kilovatios. Es decir, ¿qué pasa con estos materiales que pues ayudan a que puedan crecer esos microorganismos? ¿Qué pasa con todo el tema de las radiaciones, con las instalaciones eléctricas? ¿Cómo se va a comportar con los equipos que se están introduciendo para tener esa ventilación mecánica? Y también qué pasa con la radioactividad, no solo de los materiales, sino también del subsuelo en el que se construye. Y veremos cómo hay que tener toda una serie de parámetros en mente que no es tan difícil porque ya sabemos cómo hacerlo y simplemente es contemplarlos. Bueno, esto os lo sabéis vosotros mejores que yo, los de la PEP, estos 5 principios básicos. Entonces sería como analizar en cada uno de estos principios cómo lo hacemos y si es necesario, porque igual algunos están súper bien resueltos, ¿no? Si es necesario hacer un pasito más para poderlos adaptar, para que, insisto, nuestros organismos pues estén bien y no se quejen a la corta o a la larga. Porque también a veces es como no noto nada de momento, pues todo está bien. Bueno, es que a veces los organismos más sensibles sí que dicen, aquí yo no estoy muy bien, el aire, no estoy a gusto, o es un ambiente... Pero hay personas que hasta el cabo de unos años no saben que tienen algún tipo de problema derivado de ese ambiente en el que estamos. Y ahí sí que es un paso más para apostar realmente y para ser innovadores, porque de alguna manera lo que nos viene de las organizaciones que velan por nuestra salud, desde la Organización Mundial de la Salud o de los planes de salud y medio ambiente a nivel europeos, ya salís vosotros. O sea, si los miráis, dirán, ya empiezan a salir, cuidado con el ambiente interior de los domicilios, no solo de los edificios de oficinas o más tecnificados, que esto ya está muy contemplado, sino también de los domicilios, cómo se hacen las instalaciones eléctricas para que las personas que estamos ahí cada día muchas horas, pues no nos afecten. Es decir, no te dan números todavía, esto no existe desde este tipo de organizaciones, pero sí que te están diciendo que se están dando cuenta pues que el medio ambiente juega un papel relevante en nuestra salud. Ahí cuando le decían, no nos contarás nada de genética, pues sí, un poquito. Yo he estado 19 años como genetista, ¿no? Entonces ahora estoy en el campo de la salud ambiental desde otros más de 10. Lo que sí que se puede decir es que un 20% de nuestra salud, de nuestro estado óptimo, depende de nuestra genética, de esto que cada uno, pues papá y mamá nos ha dado. Pero luego todo el resto del 80% es del ambiente en el que vivimos y trabajamos, que es capaz incluso de modular la expresión de nuestros genes. Esto es lo que se conoce como la epigenética. Y no voy a entrar más, pero solo es para dar esa pincelada de que realmente el ambiente es importante. Y nuestro ambiente actualmente en la sociedad occidental es los edificios, porque nos pasamos el 90%, como decíais vosotros, pues en la oficina, en casa, o los niños en el colegio, o los que sois arquitectos, pues en casa tenéis vuestra oficina también, o sea, los independientes, ¿no? Pues es muy importante ese espacio por el tiempo que vamos a pasar en ese espacio. Y a pesar, y eso es otro dato que me gustaría que quedara claro, a pesar de que es cierto que en la mayoría de edificios estamos expuestos a dosis bajas, ya podemos decir que esas dosis bajas, de lo que sea, de las sustancias químicas o de las radiaciones, no son tan inocuas como a priori pensábamos, y que en personas muy sensibles enseguida hay sintomatología y en otras pues pueden tardar más años. Entonces, conociendo todo este cambio de paradigmas a nivel de toxicología, está muy claro que mirando hacia ese futuro muy inmediato, además de los kilovatios, hay que tener en cuenta las personas, porque es para que se van a construir estos edificios. Insisto en hacer esas casas desde el punto de vista de la biología. Otra vez os cojo vuestro gráfico. Me interesa cómo se va construyendo esta dinámica, porque para hacer un punto, decimos, partimos de los edificios actuales, y supongo que no hace falta que entremos, que decir que los edificios actuales, además de no ser eficientes, tienen toda una serie de componentes, de agentes ambientales que ya sabemos que enferman a las personas. Por lo tanto, lo que decía, partimos de unos edificios que sabemos que tienen problemas, pues ya que vamos a ir subiendo, para subir ese nivel a nivel de kilovatios, no nos olvidemos en cada nivel de ir sumando cómo hacer para que no volvamos a hacer lo mismo, un edificio muy eficiente, pero que sigan como los actuales.
pues, que cuando cogéis el periódico, de vez en cuando, pues eso, síndrome del edificio enfermo, se ha cerrado el edificio de la calle tal de Barcelona, pues porque sus ocupantes tienen esta enfermedad tan nueva como es la lipoatrofia semicircular, o casos de estos similares. Entonces, no perdamos de vista esa referencia. Los edificios actuales pueden servir de referente de kilovatios, pero también de condiciones de calidad del ambiente anterior. Y me atrevería a decir que la mayoría, muy pocos no, pero la mayoría, cumplen las normas del Código Técnico de la Edificación y cumplen pues lo que se les pide, pero llegan a ese punto en que la biología, las personas, en ese ambiente hay algo, y ahora veremos qué es ese algo, que no acaban de estar bien. Entonces, bueno, ahí es donde otra vez romper esa lanza para unificarlo. Si tuviéramos que hacer un desglose de todo lo que se asocia a un edificio enfermo, pues evidentemente podríamos estar, ya veis, el panorama es amplio, desde sobre todo, como estamos en una jornada de PEP, yo haría hincapié en que muchas de las patologías que tenemos actualmente, del síndrome del edificio enfermo, se relacionan en el momento en que se empiezan a hacer más herméticos y más tecnificados los edificios. Antes no es que habían puentes térmicos, no, es que habían, bueno, no sé, túneles, ¿no? Entonces no había problemas, eficientes no eran, pero no habían problemas de radón o de compuestos volátiles, habían otros tipos de problemas, ¿no? Pero sí que sabemos que cuando estos edificios nuevos, que la definición podía ser moderno, hermético y altamente tecnificado, esa combinación es un cóctel que si no está bien ajustado, pues ya sabemos que no nos da, muy buenas unas condiciones muy bióticas para nuestro organismo. Luego estaría el tema de los materiales de construcción, y ahí también podríamos comentar mucho porque a lo mejor no hace falta hacer una PEP con bioconstrucción, que sería lo ideal, pero aunque se haga con un material que sea más convencional, si se tienen en cuenta este tipo de normas de la biología, no te va a dar problemas, aunque no sea el más sostenible, aunque no sea el más ecológico, aunque no sea local, aunque no sea lo que haríamos si trabajáramos con una bioconstrucción 100%, pero que en cualquiera de las fases en las que estéis trabajando podéis aplicar todos estos parámetros de biohabitabilidad. Si llegáis al 100%, perfecto, pero si no, se puede llegar. Bueno, iríamos entrando en toda una serie desde todos los compuestos químicos, que ahora os intentaré explicar un poquito, y que este pool, este cóctel haría pues eso, que la calidad de ese, aquí pone aire, pero diríamos ambiente, porque realmente es todo lo global, es el ambiente interior, pues no nos ayude a estar tan bien. Y en realidad, cuando trabajamos desde la biohabitabilidad, que insisto, se trata de diseñar, de construir, de rehabilitar espacios desde el punto de vista de la biología humana, y que lo podéis aplicar a una reforma de una habitación, de una casa unifamiliar, de un edificio de oficinas, de un barrio, de una ciudad, o sea, a nivel urbanístico, lo podéis aplicar a todas las escalas de actuación. Se trata de que el edificio actúe como una tercera piel, igual que tenemos nuestra primera piel y la ropa es nuestra segunda piel. Y cuando digo una tercera piel, insisto, es porque nos quede claro que tiene que funcionar del mismo modo que funcionamos nosotros. Y esas son nuestras normas. Por eso digo, vamos a cumplir fijo el código técnico del futuro, porque como vamos a trabajar con dosis muy pequeñitas de todo, pues no habrá problema. Bueno, ¿qué hacemos desde la biohabitabilidad? Pues hacemos como una planificación de todo el entorno. ¿Qué tenemos? ¿Dónde construimos? ¿Dónde tengo mi terreno? ¿Qué hay en ese terreno? ¿Cuál es la geología natural del terreno? ¿Qué factores de riesgo conocidos están en ese entorno desde el punto de vista de radiaciones, de sustancias químicas? Y una vez tenemos analizado, es hacer un buen diagnóstico de ese terreno, o si tenemos que rehabilitar un edificio, un diagnóstico del edificio antes de tocar absolutamente nada, desde los materiales, cómo funciona todo el sistema de ventilación, absolutamente el terreno, todo de instalaciones. Después, antes de hacer nada, insisto, esto es muy importante, planificar desde el punto de vista, insisto, de los criterios de la biobiología, de la bioconstrucción, de la biohabitabilidad, todo entonces van en esta línea de ser muy estrictos en parámetros. Ahí el material juega un papel muy importante, y sobre todo los materiales que van a estar en contacto con los acabados, porque son los que en realidad nosotros vamos a estar en contacto cada día. Y lo que os decía antes, a lo mejor si no hacemos un edificio 100% bioconstrucción, podemos
ser un poco más flexibles en materiales que van incluidos en la sección técnica o constructiva, perdón, o en la parte de exterior de fachadas, pero a nivel de interior no podemos, y más en una passive, ahora veremos, porque yo ya digo que no tendremos problemas. Todos los parámetros de calidad del aire, no del ambiente, las temperaturas, las humedades relativas, la velocidad del aire, ahora veremos el tema de la ionización, el tema de la iluminación, bueno, y después pues evidentemente es todo ese pack de como la responsabilidad de los recursos. Y voy a introducir un tema que me parece muy interesante, porque vosotros como técnicos haréis una casa, estaría súper bien, ¿no? Nula, cero y 100% biótica, pero que luego también va a depender, ese ambiente depende no solo del entorno que hemos creado, sino de los hábitos de esos usuarios. Y eso es muy importante porque a veces uno se hace, pues estira el presupuesto para ir a buscar esos materiales que sabemos que no incluyen toda una serie de agentes que no queremos tener en casa, pero después el uso que se hace de esta casa, de esta vivienda, genera la introducción de toda una serie de sustancias o de agentes que hacen que ese electroclima no sea favorable, y es por el uso que se hace de esa vivienda. Y esto también es importante. Y os lo lanzo porque a lo mejor, o sea, ya que hacéis formación y estáis haciendo investigación y sois como referente, de poder hacer un poco también ese como catálogo para el usuario, o decálogo, ¿no? De que sea muy consciente que igual le dejáis una casa en muy buenas condiciones, pero que el uso también es muy importante para que esas condiciones se mantengan. Esto es otro tema. Bueno, como podéis ver, tendríamos que analizar muchísimos parámetros que ahora no vamos a explicar, pero para que veáis un poco pues, la complejidad de acabar de definir un ambiente interior realmente pues, muy biótico. Estos son los parámetros, como veis abajo, del IBN, del Instituto de Baubiologie alemán, que son los estándares que tenemos más restrictivos desde el punto de vista de la biología humana. Una reflexión porque en realidad aquí estamos hablando de personas y kilovatios. Esta diapositiva no es mía. Esta diapositiva me la han cedido el presidente de la FEDECAI. La FEDECAI es la Federación Española de Empresas de la Calidad del Aire Interior, del Ambiente Interior, y el ACSEM es la catalana, Asociació Catalana d'Empreses de la Síndrome de l'Edifici Malalt. En el 2013 en Barcelona se hizo una jornada técnica justo que se hablaba de los edificios saludables, pero no era solo PEP, era edificios saludables en general, no passive. Entonces, bueno, el presidente de la FEDECAI nos presentaba esta gráfica de un estudio de la Universidad de Aarhus de Dinamarca. Los datos del estudio son muy interesantes. Yo os he hecho un pequeño resumen también para reflexionar. Fijaros que esto no lo decimos los de la biohabitabilidad, que ya sabemos todos que somos muy estrictos y vamos a hacer todo pues, lo mínimo que podamos. Esto lo dicen los señores que están en los comités de AENOR y que están en las asociaciones de FEDECAI y de la CESEM. Es decir, que los límites con los que ellos trabajan, los niveles están bastante por encima de los que trabajamos desde la biohabitabilidad y la baubiología. Entonces, la reflexión que hacían era, bueno, ¿van a ser enemigos irreconciliables el hecho de la salud, esa calidad del ambiente de interior y llegar a esas casas passive, que es a lo que ahora está clarísimo que hay que llegar? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, presentaba toda una secuencia de números para un edificio de oficinas, en el cual esto está súper estudiado. Estos edificios que decimos que son enfermos, y que lo decimos porque la Organización Mundial de la Salud desde el año 82 los tiene catalogados como aquel edificio en que más de un 20 a un 30% de los usuarios tienen síntomas derivados pues, de los factores ambientales del mismo edificio. No es que el edificio esté enfermo, sino que tiene la capacidad de enfermar a las personas. ¿Y esto qué conlleva? Bueno, pues que actualmente la OMS nos dirá que un 30% de nuestro parque inmobiliario podría estar etiquetado como edificio enfermo. De los de oficinas, porque la etiqueta de síndrome del edificio enfermo de momento la OMS solo la tiene catalogada para oficinas. Estos son los datos. O sea, el absentismo de estar en esos ambientes pues incrementa un 5% y la productividad disminuye un 15%. Yo no os he traído todo el resto de diapositivas que te explicaba cómo al final del año esta empresa salía perdiendo por no arreglar esa deficiencia en la calidad del ambiente interior. Entonces, si os fijáis en la curva, vamos a bajar el consumo
hasta llegar a ese punto de inflexión en que empieza a disminuir la calidad del ambiente interior. Y ese es el punto donde se tendría que llegar si realmente las cosas, estas viviendas, como decíais, que se hacen en el presente, nos sigan sirviendo para el futuro, porque si no se tendrá más trabajo de rehabilitación, ¿no?, de la parte de salud de esos edificios. Y a lo mejor ese punto óptimo para las viviendas convencionales no podría llegar a los 15, a lo mejor tendría que ser un poco más alto, pero a lo mejor sí que podría llegar, incluso bajar para un edificio de bioconstrucción realmente bien ejecutado. Entonces esto también es para que se va, porque claro, desde estas asociaciones no nos hablan de bioconstrucción, estoy hablando de la parte más convencional de construcción. O sea, es la asociación que siguen las normas de AENOR. Entonces, estas reflexiones que sirvan para los que estáis ya en esa línea de más salud, tenerlo en cuenta, porque al final lo que no te vas a gastar en implementar en ese diseño del edificio, yo siempre digo, gastarás a casa al metge, ¿no? Que bueno, pero si no, es como pues la empresa tendrá ese déficit en estos números. Os decía, esto está catalogado y muy bien descrito por la OMS y en la bibliografía como el síndrome del edificio enfermo, pero también desde hace 2007 ya se ha etiquetado en la bibliografía científica lo que es el síndrome de la casa enferma. Y ahí no hace falta que de un 20 a un 30% de los usuarios refieran algún tipo de sintomatología, sino que solo con una de las personas de la familia tenga problemas derivados de ese ambiente, pues a esa casa ya le podríamos poner la etiqueta como un síndrome de la casa enferma. O sea, tú te vas mirando la bibliografía y estoy en el campo de salud, ¿no? Entonces eso, pues persona que le han pintado su casa o la han reformado y la han cerrado y entonces la persona tiene problemas de alergia o problemas respiratorios o bueno, podríamos ir haciendo un poco toda la relación, ¿no?, por los materiales o bueno, pues ejecuciones mal realizadas por el tema, ya lo conocéis, ¿no?, de las humedades y tal. Entonces, como tenerlo muy en cuenta porque ya sabemos que todo esto existe. Entonces, os pongo aquí una pincelada. ¿Qué pasa con los intercambiadores de calor? Aquí hace poquito, yo estuve en Vitoria, el laboratorio del Gobierno vasco tiene unos estudios muy buenos, y no recuerdo el nombre del investigador en estos momentos, pero tiene estudios muy buenos y muy precisos, esto que os gusta hacer, que todo hacéis los números, ¿no?, de cómo son deficientes y cómo se recupera el calor en estas casas. Hasta aquí muy bien. Pero claro, después estás ahí en las charlas y dice, bueno, la humedad relativa llegamos a un 37, un 38, un 39. Los que sepáis un poco de calidad del ambiente interior ya sabéis lo que significa. O sea, un ambiente muy seco, por debajo de los 40 de humedad relativa, pues si además se juntan otra serie de factores, es uno de los factores que está asociado a esto que os comentaba antes de la lipoatrofia semicircular. Entonces, es interesante que la investigación vaya para que esos intercambiadores de calor, además de ser muy eficientes recuperando el calor, lo sean también recuperando esas condiciones de humedad relativa del ambiente. Porque si no, esto puede ser un problema, y más si son oficinas. En una casa igual, pero si son edificios de oficina todavía más. Otro tema interesante que también se tendría que comentar para seguir investigando es el tema de la ionización. ¿Qué pasa con ese aire propulsado por los tubos? ¿De qué materiales son? A mí me ha gustado, ahora aquí fuera hay un expositor que tiene varios tipos de conductos metálicos, termoplásticos. Entonces, muy importante el tipo de plástico, ese tipo de plástico, porque claro, hay uno que he dicho, mira, este me interesa, porque dice, es antiestático. Digo, esto me interesa, porque vamos a tener un problema menos a nivel. Pero yo preguntaba, ¿qué tipo de aditivos se le ponen a este plástico para que realmente tenga estas características? Entonces, es muy importante que se pueda afinar hasta ese punto. Es decir, dentro de los plásticos, no todos son igual de bióticos, ya sabemos bastante de este tema. Entonces, ya sabéis que los plásticos pues puede ser un polietileno, un polietileno, o sea, podemos tener incluso, el PVC se sigue poniendo que tendría que estar ya casi denostado, ¿no? Entonces, ahí sí que es muy importante que se terminen de definir los más saludables. Pensar que, por ejemplo, en la alimentación, que diríamos que somos el sector más estricto porque todo lo ingerimos, la OMS, el plástico que de momento no deja de recomendar, porque los demás no lo recomienda, para uso alimentario, es el que lleva el número 5, si veis las etiquetas de medios, de reciclaje, lleva el número 5, que significa que es el polipropileno. Entonces, bueno, ya sabemos algo. Más cosas.
ver ese aditivo que se añade a ese plástico para que no tengan esas propiedades de ionizar el ambiente, ¿no?, de antiestática, vamos a ver qué tipo de aditivos, porque es que va a terminar pasando al ambiente y no podemos elegir las moléculas que respiramos y las que no respiramos. Entonces también es como un paso más para terminar. Yo creo que esto hay que ajustarlo, el tema de recuperar bien la humedad y de analizar bien los conductos a nivel de ionización. Pero claro, cuando miras dices, no, es que este es un poco más caro. Digo, pero es que a lo mejor vale la pena en algo tan importante invertir en un material un poco más caro, porque es que por ahí va a pasar cada día el aire que vas a terminar respirando. Es súper importante ese conducto. Igual te lo puedes ahorrar, no sé, de un suelo que sea más sencillo, me invento, pero de ese punto tendría que estar como muy bien resuelto. Más cosas de los materiales. Estamos cerrando el edificio. Sabemos los problemas que se tienen ya en esos edificios que hemos visto actuales, que están ahí en la base de la curva. Y uno de ellos es la emisividad de la radioactividad. Entonces, lo mismo. Ahí tendría que estar, y ahí sí que me instaría que desde, no sé si aquí hay alguien que se dedique a revisar los códigos técnicos, tendría que estar ya integrado en el código técnico el análisis obligado del radón, del gas radón a nivel del suelo de construir, porque no significa que no se va a construir, se construirá igual, pero se van a tener que ejecutar de una forma técnica que evite que ese gas radioactivo pase al interior de las viviendas. Han salido 2 nuevos estudios súper interesantes, no, ya digo, alarmantes, porque aquí en España tenemos 3 universidades súper potentes en investigación, que es la de Galicia, la de Cantabria y la de Barcelona, cómo el cáncer de pulmón de personas no fumadoras está en el número 1 por inhalación de gas radón. ¿Y esto dónde se da? En el edificio. Entonces, esto tendría que estar sí o sí incluido. Es un análisis muy fácil, no cuesta mucho dinero. No sé, a mí la universidad lo hace por 300 euros. Entonces, desde lo que es un proyecto de una obra, esto es res. Y es muy importante porque se evitan muchos problemas. Y si esto se da en casas mal ventiladas o en casas muy estancas, pues si las vamos cerrando, yo me pregunto qué puede pasar. Lo mismo con los compuestos volátiles. Ya sabéis que todos los materiales no son estables. Esto es un contrachapado, hay unas colas, son capaces de volatilizarse, pasan al ambiente y las acabamos respirando. Entonces, por eso decía, esa parte interior de lo que vamos a estar en contacto, lo que vamos a respirar, ahí tenemos que ser muy estrictos. Y cómo se comporta con el electroclima, cómo ese material que voy a poner me va a ayudar a que se generen más campos eléctricos o no, o cómo se van a comportar con que se cree estática, electricidad estática o no. Entonces ahí todos estos temas también tendrían que estar muy bien, porque además bastantes de las ejecuciones de PASIF van muy asociadas a construcciones ligeras, con madera. Entonces, cuando trabajamos con construcciones de obra maciza, la misma estructura ayuda a que todas esas instalaciones que pasan por las paredes maestras pues hagan esa toma de tierra y no hay tanto problema. Pero una casa de construcción ligera acaba siendo, una parrilla, es así. Entonces, es tan sencillo, y voy diciendo lo sencillo porque esto ya se puede solucionar, como hacer una instalación eléctrica biocompatible. Entonces, tienes todas las prestaciones que te va a dar esa casa y además evitas tener problemas con el electroclima. Y luego todo el tema de agentes biológicos, que lo mismo, si construís una zona que es muy húmeda, porque es así ese subsuelo, a pesar de que hagáis todas las ejecuciones necesarias para evitar pues, que por capilaridad total pues haya ese tipo de problemática, para evitar que en un futuro, y más en un ambiente que va a estar cerrado, y pensar que cuando se generan mohos, en el momento que tú ves ahí la floritura, antes ya han habido muchas esporas y las personas ya están con problemática, para evitar poner materiales en esos espacios que sean caldo de cultivo, que sean comida para estos agentes biológicos. Entonces, también hay muchos materiales, por ejemplo, que son inorgánicos a nivel de aislamientos y te ahorras después una serie de problemas porque tú de entrada ya has pensado en eso para ese espacio y sabes que ese material lo va a poner muy difícil para que estos bichitos allí puedan crecer. Otra de las curvas para ir pensando, claro, cuanto más cerramos, cuanto menos ventilamos, más se concentran estos contaminantes o estos compuestos volátiles que nos vienen de los materiales. Pero tampoco ventilando mucho ganamos más.
Por eso que llega un punto, aquí se tendría que analizar un poco en qué nivel ponemos este estándar, y aquí tendrían que ser como dos estándares. Uno para una construcción más convencional y otro para una construcción muy bio. Porque seguramente ahí podrían haber unas diferencias de lo que necesitaríamos de ventilación para que no se... Si no ponemos materiales que tengan contaminantes, pues ya podemos ir a cero, no hay problema. Pero si no, hay que contemplarlo. Y luego insisto, también, porque antes también me comentaban fuera hablando, me decían, no, es que normalmente en las casas ponemos unos medidores de compuestos volátiles, entonces cuando se disparan, pues el sistema de ventilación se pone en marcha e incrementa la velocidad. Entonces, claro, yo he preguntado, pues esto es interesante, pero ¿es de los materiales o de que los usuarios generan ahí? Pues a lo mejor estaría bien que cuando hagáis una casa la monitoricéis unos días antes de ponerla en marcha para poder distinguir un poco, porque igual están bien ejecutadas, mejor de lo que nos pensamos, y simplemente también los usuarios ahí tienen una parte muy importante para que después el comportamiento de este espacio siga siendo muy biótico. No es lo mismo uno que va a fumar en casa que uno que no fume. Si entendemos esto, pues lo vamos a agrandar más por los materiales. Más buenas noticias, que hay materiales que no hace falta saber mucho de compuestos volátiles ni de química orgánica. En Francia, desde el año 2013, en septiembre, es obligatoria esta etiqueta, que es el símil de nuestra eficiencia energética aquí. Entonces, cuando compras un material, te pone A+, A, B o C. Aquí tenéis desglosado qué significan porcentajes de formaldehído, toluenos, chilenos, de todos estos volátiles, y la última lista del total, de los compuestos orgánicos totales, de todos los que hay. Pero os digo, sin saber mucho, si yo digo, bueno, pues voy a escoger materiales A+, pues ya sé que estoy haciendo un paso muy importante para esos acabados de interior. Muchos de los materiales que se están comercializando aquí, además, pues algunos tienen esa función también de absorber estos compuestos orgánicos volátiles. Entonces, bueno, muchos los más detractores del yeso en este caso, ¿no? Dices, es que el yeso no es muy de bioconstrucción. Bueno, es lo que os decía antes, a lo mejor no hace falta terminar a ser un 100%, pero yo pongo un yeso que lo tengo certificado, ahora os enseñaré lo que es certificado, y que además actúa con, pues, tiene unos compuestos de cerámicas, con zeolitas, y me absorbe eso que se va a generar, y es otro plus. Entonces también ir investigando por esta parte. Esto, por ejemplo, es una etiqueta francesa, que te dice, respira mejor, la etiqueta que te guía. Entonces, bueno, los laminados, ponemos esos suelos laminados, que por ejemplo, digo no sé cómo podría decir otro, un laminado cualquiera, pues si tiene esa etiqueta me quedo más tranquilo porque va a emitir menos, va a ser más biótico por los COPs. Pero después, sabéis que cuando una madera la barnizáis con un plástico, ¿no? Porque es así, los barnices plásticos, pues ya nos hemos cargado la base de madera y se comporta como un material sintético. Entonces ahí también es muy importante esos acabados de interior que permitan que si ponéis un material natural se siga comportando como un material vivo y natural. Por ejemplo, son otro tipo de certificados. El certificado que hay más estricto sería este. Este es el certificado de la baubiología, y muchos materiales ya te vienen con este. Entonces, cuando vienen con el del IBR, pues puedes estar muy tranquilo porque ahí se ha controlado la radioactividad, los compuestos volátiles, cómo se comporta. Entonces, es otra garantía para, pues, terminar de hacer estos materiales de interior que irían más, eso que decíamos, como el 100% biótico, iría más adelante. Todo el tema de los campos electromagnéticos y de las instalaciones, sobre todo, importantísimo hacer instalaciones biocompatibles. Esta imagen, la de la chica sentada en el ordenador, es de un periódico, y es de un periódico de aquí, nuestro, que nos contaba, pues, otro edificio de Barcelona con la lipoatrofia semicircular. Y te está explicando que una persona que está muchas horas cada día sentada en un ambiente muy electrificado, con la humedad relativa baja, acordaros que lo que hemos comentado, la humedad relativa, con el que se generan muchas cargas eléctricas y electrostáticas, pues acaban incidiendo en su organismo, la zona que tocas a los materiales, y hay esa pérdida del tejido graso de la zona de contacto. Que esto es lo que significa la lipoatrofia semicircular. Entonces no hace falta que estés en una oficina. Si cualquiera de vosotros tiene su despacho en casa y tiene un ambiente de estos muy electrificado, pues ¿por qué no puede generarse ese tipo de situaciones? Y sobre todo en los dormitorios, porque ahí vamos a estar 8 horas, siempre es lo mismo, es el tiempo de exposición. Si estás un ratito no te pasa absolutamente nada. La cosa es 8 horas cada día y todos los días del año. En el dormitorio lo mismo. Y para que veáis cómo estamos de la normativa, por eso os digo, la vais a superar con creces las que vengan. A vuestra derecha, ¿no? La normativa es
Esta normativa está desde el 98, no se supervisa. Y, por ejemplo, para un campo eléctrico, para todos los cables que pasan por casa de las instalaciones, pues a 5.000 voltios metro, pues está bien. Tú haces una instalación y la mides y tienes menos de tal y dices, pues vale, en B. La biología y la biohabitabilidad, sobre todo en un dormitorio, que es el lugar más estricto por sobreexposición, te vas a pasar 8 horas cada día, pues 10 voltios metro. Ya veis un poco, para que veáis por dónde nos movemos. Por eso que si lo haces con esos criterios, seguro que también va a ser la casa del futuro, porque los códigos que vengan y todo se va a superar. Lo mismo para los campos magnéticos. 100.000 nanoteslas, cuando pongáis una ET, un transformador, o cuando los motores que se pongan de los intercambiadores de calor, todo lo que se necesite con motor, generar, o sea, hasta 100.000. Y aquí nos decimos, bueno, 100 nanoteslas ya es suficiente. Y para alguien muy sensible, las personas que ya están enfermas y son electrosensibles, 70 o menos. Entonces, bueno, estamos bien, que si cumplimos esto, cumpliremos todo lo que venga. Y es sencillo, tan sencillo, dos nociones de una instalación eléctrica biocompatible como trabajar apantallando todo el cableado y derivado a toma de tierra, o si los cables apantallados evidentemente encarecen un poco, pues trabajar con sistemas de desconexión automática de electricidad o con mangueras que son metálicas, flexibles, y que con esto pasamos para el cableado y lo tenemos todo muy solucionado. Y sobre todo, insisto, si además la casa, la estructura es de madera, este sistema es básico, porque si no, ese ambiente es muy poco biótico. Y esto, bueno, esto es del Slow Energy, la asociación tiene un librito muy interesante, y estos son imágenes para que veáis, ¿no? O sea, cuando estás durmiendo, todo ese cableado, el campo eléctrico, ¿no? Pues te está afectando. Entonces, o lo alejas, ¿no? Que esto podía ser, o trabajas igual por aquí, pero que estos cables estén apantallados, o pones lo que hemos dicho, un interruptor de estos automáticos que cuando tú paras la luz por la noche se para toda la instalación y cuando te levantas vuelve a funcionar. Y con algo tan sencillo como esto tienes todo solucionado este tema, o sea que soluciones hay. Otro tema importante cuando diseñéis distancias de seguridades. Todo lo que tenga motor hay que alejarlo de las zonas de máxima permanencia de las personas, porque va a generar inevitablemente un campo magnético. Y no es lo mismo poner una habitación de un niño enganchada a la pared, donde, bueno, esto es una ET, pero puede ser cualquier cosa que tenga un transformador, desde el frigorífico, que lo tengas aquí y aquí duermas tú, hasta las máquinas para que renueven el aire, lo que haga falta, alejarlo. Entonces una zona de día y el dormitorio alejado y ya no hay ningún tipo de problema y no hemos invertido más dinero. Entonces también es en el diseño tener en cuenta estos parámetros de distancia. Y luego cosas interesantes, porque los materiales van avanzando. Y por ejemplo, no os voy a hablar de los cristales porque seguro que sabéis más vosotros que yo, todos ya sabéis, ¿no? O sea, la parte de las ventanas es por donde se escapa más la energía, tienen que ser espacios que tienen que estar muy controlados, los cristales bajo emisivos, tal. Pero nosotros como trabajamos también con el tema de la biohabitabilidad, que nos entra de fuera adentro, las radiaciones estas de alta frecuencia, los nuevos cristales incorporan unos restos de metal que son muy favorables. Mirad, esto es el equipo por encima del cristal y veis cómo está en rojito, no veis los números, pero esto indica que hay un fuerte campo que recibe por aquí. Y en cambio, cuando lo pones detrás del cristal no veis el cero. Bueno, aquí cero, esto es el cristal, ¿veis el cristal aquí? Que está puesto encima del cristal. Esta es la casa sin cristal, la casa con este cristal y 0,002, 0,2. Entonces, y en verde, ¿lo veis? Entonces, además, este tipo de cristales en muchas situaciones os pueden ayudar no solo a la eficiencia energética, sino también a minimizar las emisiones de los campos electromagnéticos de alta frecuencia que vienen del exterior. Entonces, esto es una buena noticia porque tienes un producto que te hace más funciones. Y así podéis ir investigando, pues porque nosotros os comentamos poner este tipo de cristal cuando alguien tiene aquí un trasto de estos que dices, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cambiarnos de casa? No, con un material puedes solucionarlo. Entonces, como ya los ponéis de entrada para la casa passive, pues que sepáis también que si tenéis algún agente externo os pueden ayudar muchísimo. Bueno, y la última era para dejar una imagen de intentar, pues eso, casas donde entre el sol, que la ventilación sea cruzada y que estemos ahí todos muy bien. Y el concepto de aunar, porque si no, no será la casa del futuro. O sea, esta casa donde vamos a estar bien tiene que ser 0% y 100% biótica.
Muchas gracias. Muchas gracias, Elizabeth. Resumiendo con las palabras del escritor libanés Khalil Gibran, tu casa es tu cuerpo más grande. Así nos has recordado que los kilovatios no es, digamos, todo el mundo, que ciertamente es un peligro que si los arquitectos y sobre todo en el tema de Passive House nos ocupamos mucho de cuantificar los impactos energéticos, pues es muy importante no perder de vista estos aspectos de salud, más digamos, de biobiología. Te puedo también tranquilizar que en los cursos nuestros cada vez más hay gente que también han hecho el curso de biobiología, o sea, sí que hay yo diría, la conciencia entre los que que se interesan por Passive House. El porcentaje de los que se interesan por estos aspectos, diría yo, es mayor a un arquitecto, digamos, convencional. Por lo tanto, pues yo opino que vamos en un camino juntos hacia una casa, digamos, perfecta. Me has dicho que tú te tienes que ir en media hora, más o menos. Bueno, es que me coinciden dos cosas aquí al lado, tengo que dar una charla de aquí media hora. Así que es una pena que en el debate final no puedes estar, pero por eso yo diría que abro aquí una pequeña ronda de discusión para un poco lanzar un pequeño debate. Me disculpo, pero ha coincidido en el tiempo. Si alguien se anima, no sé si los de Zender de ventilación, ¿dónde están? ¿Están fuera? Aquí hay una primera pregunta. Sí, no has comentado si llaman de las ondas de la terapia móvil. Lo hemos comentado cuando os hablaba de los cristales. Cuando os decía campos electromagnéticos de alta frecuencia, una parte son estos. Por eso te decía, este cristal, además de ayudaros a conseguir esa no pérdida a nivel energética, también os ayuda a que no haya esa emisión de las ondas que vienen del exterior. Y ahí está bien la pregunta, porque claro, después también será el uso que tú le hagas en este interior. Porque si tú pones este cristal y adentro te pones instalaciones inalámbricas, lo que harás es un rebote impresionante. O sea, estás empeorando la situación. Entonces tendría que ir unido también a utilizar instalaciones por cable, que sabemos que son las que no nos van a dar ningún tipo de problemática. Entonces, por eso tendríamos que ver cómo aunar esos dos conceptos, el concepto de la salud con el de la eficiencia. ¿Más palabras? ¿Más preguntas, Oliver? Sí, Isabel, cuando hablaste de la ionización del aire con una ventilación mecánica, ¿qué tanto puede ayudar una pequeña fuente de agua, o plantas o algo por el estilo para contrarrestar? Pues va a depender de cómo afecte esa instalación que tú tengas, porque no va a ser lo mismo, depende del conducto que hayas utilizado. Yo te decía que sería muy interesante que pudierais ver las diferencias que tenéis cuando utilizáis uno de plástico o un termoplástico con uno que sea más metálico, con uno que lleve aditivos antiestáticos, con uno que no lo lleve. Evidentemente el estudio de las plantas se conoce, ¿no? Pero claro, la cantidad de plantas que tienes que tener pues no son dos plantitas pequeñas. O sea, realmente, yo os ponía también esa imagen, o sea, cómo volver a introducir esa naturaleza, porque nos puede ayudar mucho, porque las plantas además son grandes, actúan como descontaminadores de estos compuestos volátiles del aire, y esto los que más saben son los de la NASA, porque han hecho muchos estudios y son interesantes porque lo que te dicen es que en realidad son las raíces de las plantas las que actúan absorbiendo, y que cada planta está como especializada, cada especie, en un tipo de compuestos diferentes. Pero claro, tienes que tener una masa vegetal para X metros cuadrados, no son dos plantas para una sala grande. Entonces esto también es un tema muy interesante que por ahí puede compensar. Pero yo insisto, como el tema del aire mecanizado es uno de los pilares fuertes de las Passive, yo antes que remediarlo con una planta lo que haría sería buscar ese tubo que evita que se produzca primero
la ionización, pero más importante todavía, ¿qué incorpora ese producto a ese tubo? Porque esos productos, si el aire es caliente o si estamos en verano, posiblemente, como ya sabemos que no son inertes, los materiales no son estables, pues podrá pasar a ese ambiente. Entonces, por ahí va un poco la investigación. Yo tengo un cactus al lado de la impresora, que en un curso me han dicho que los cactus están especializados en, ¿cómo se dice?, en absorber las radiaciones de las impresoras. No lo tengo medido. Pues no sé. Papik, ¿tú tenías una pregunta? Sí. Al tener la ventilación mecánica, está haciendo una renovación del aire. Entonces, sí, esta renovación... pero lo que hay que ver es si esa renovación es suficiente. Ya. Esto es lo que nos falta. Pero yo creo que normalmente tendríamos más renovación que una casa que no tenga ningún tipo de ventilación. No, yo creo que, o sea, yo antes cuando hablaba un poco así, poco técnica, diríamos, ¿no? En la mayoría de las casas de esos edificios que tenéis ahí convencionales no es que haya puentes térmicos, no, es que haya acueductos térmicos. Para poner así, o sea, para que nos entendamos, es decir, realmente la problemática del radón ha venido desde que nos ha llegado la PP, los edificios han empezado a hacer un poco más herméticos. Ahí sí. Se ha empezado a ver un poco el incremento, claro, de esos casos. Sí, esto lo entiendo muy bien, pero me sorprende un poco que me parece que si hay un sistema de recuperación o de ventilación, ayudaría un poco más, ¿no? Puede ayudar, no te digo, claro, que no, pero yo no tengo claro que sea suficiente como para eliminarlo. O sea, yo he puesto encima de la mesa, porque yo no tengo medida ninguna casa passive. Entonces no te puedo hablar de datos concretos porque no la tengo medida. No te puedo decir, pues mira, en aquella casa el subsuelo medimos tanto de radón y después vimos que en el interior. No te puedo hablar con datos. Esto es lo que yo os animo a que se pueda analizar y estudiar. Porque, por ejemplo, harás una casa passive aquí y no habrá ningún problema, pero igual haces en Galicia y ahí puedes tener un problema gordo. Entonces es como, antes de actuar, ver un poco qué podemos hacer para minimizar. Y lo que os decía antes, y si mientras tenemos esos datos que nos van ayudando a entender mejor cómo se comporta, porque es lo que necesitamos. O sea, el concepto está muy claro. Y está claro que las que están en marcha, la monitorización de los kilovatios, la recuperación del calor y tal, funcionan. Pero esas cositas hay que limarlas, como la recuperación de la humedad, como ver qué pasa con los tubos, de qué materiales son, o cómo evitamos la ionización, o esos materiales de interior que no hagan más carga química, o cómo se comportan como el electroclima, porque no es nuevo para las passive. Como ya nos está ocurriendo con los edificios más convencionales, pues evidentemente en una passive nos tiene que ocurrir un poquito más, porque vamos a ser más estrictos en las condiciones. Como vamos a acotar más las condiciones, pues lo normal, así a priori, o sea, haciendo como una hipótesis, ¿no?, es que puedan aparecer de forma natural estos problemas. Tú imagínate un edificio de oficinas con todo lo que conocemos, con todos estos criterios de hermeticidad, sin contemplar la humedad relativa, por ejemplo, o las cargas electrostáticas. Si están cerrando edificios de aquí de Barcelona por este tema. Entonces es como que podemos hacer así, pero y además ahora es un muy buen momento, porque cuando se está implementando un producto, o en el modelo del passive, y cuando además es eso, están haciendo pues monitorización, es el momento de acabar haciendo ese paso de monitorizar también a nivel de parámetros más de salud, que es lo que entiendo que falta en todos los parámetros de la construcción, pero como estáis súper activos y estáis en esa línea de aunar los dos conceptos, pues está súper bien porque se tendrán datos. Y a lo mejor en la próxima vez que nos veamos diríamos, pues mira, no hay tanto problema como pensábamos, porque si renueva tanto, que es lo que te decía, también hay que ver un poco esa gráfica que veíamos, hay que encontrar ese punto, porque a lo mejor sale más barato gastar 16 o 17 porque te evitas esos problemas que después te vienen detrás. Y os he enseñado la problemática a nivel económico en absentismo y en baja productividad, pero después lo vas magnificando, pues que a veces yo creo que falta ese ajuste, que a nivel teórico está muy claro,
pero hay que ver si también con los temas de salud se comporta o hay que ser un poco más... Ya te digo, yo no lo decían los de la babiología, que está claro. Ya lo están diciendo desde AENOR y desde la FEDECA y el CESEM. Entonces, que realmente están viendo que ahí ellos ya ven que se les ve bien encima trabajo, sí, después de haberlas construido. Bueno, de hecho hay en Austria y en Alemania ya hay una serie de estudios de monitorización de casas pasivas para el tema de ionización y también para el tema de radón. O sea, ahí existen estudios. En principio, bueno, yo ahora no tengo los resultados, pero se está trabajando ya desde hace bastante tiempo con entonces hay que ver esos campo. estudios y Sí. compararlos con los estándares de la baubiología. Por Sí, lo mismo, sí, sí, por decir, bueno, esta ionización seguro que nos iría bien a lo mejor por el código y tal, pero vamos a ver a nivel de baubiología qué necesitamos. Vale. Y sería otra vez lo mismo, ajustar a esos límites de biología humana. Vale. O sea, para el radón, por ejemplo, no hay dosis favorable, no hay. Y ahí sí que hay un consenso científico, estamos hablando de radioactividad. Para la radioactividad no hay una dosis baja, mínima. Bueno. Siempre te afecta. Entonces es ir a buscar ese punto, decir, no, es que en mi edificio no entra, ni por los materiales que yo voy a poner, ni por el subsuelo natural, que ya sabemos, no pasa nada, no lo vamos a dejar que entre en ese edificio. Ahí sí que es un cero. Bueno, Elizabeth, muchas gracias, es súper interesante. Estoy ahora pensando si seguimos contigo y si los otros ponentes renuncian a su parte, pero yo me temo que también son igual de interesantes. Por lo tanto, igual te puedes quedar como mínimo 10 o un cuarto de hora, porque seguramente ahora sería muy interesante la experiencia de Itzia y de Jordi y de María para el tema de la casa Larex House y por lo tanto pues, bien, muchas gracias otra vez. Bueno, vamos a seguir con la siguiente